Let me stay with you. In this, can you just one night? I know your life. Tell me 'cause we're still high. Hola, sean ustedes muy bienvenidos a esta octava parte en la que estamos hablando acerca de la teoría de canales desde el estudio embriológico y obviamente el abordaje de nosotros siempre va a ser la medicina china. Para mí es un placer, es un gusto tenerlos en este nuevo capítulo, en este nuevo fin de semana. Mis direcciones de contacto, por supuesto, y bueno, empecemos con ustedes. Espero que estén aprendiendo mucho. Hoy vamos a terminar ya Shaojin de la mano. Vamos a continuar con Shaojin del pie y espero que les esté gustando mucho la charla. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes. Que tengan un lindo sábado. Muy bien. El corazón tiene entonces un recorrido hacia la mano, hacia arriba la cabeza y hacia los pies. Eso tiene una explicación a través de la estructura vascular y por eso conocemos al corazón como el órgano que tiene la capacidad de gobernar al final y al cabo los vasos, que eso es muy importante obviamente tener en cuenta. Bueno, hoy vamos a entrar a hablar del otro Shaojin entonces, ¿sí? Del Shaojin que tiene que ver con el pie. El camino del Shaojin del pie, el Su Shaojin, disculpen ustedes, ¿okay? Y entonces, como todos los conceptos un poco más contemporáneos, tenemos que hablar de la anatomía facial, que es un concepto muy interesante de cómo se construye el Shaojin del pie. Este nivel energético que hace referencia, obviamente, al riñón. Es muy interesante, además. ¿Qué es lo que hace el riñón? El riñón tiene una funcionalidad interesante porque, uno, es el órgano que definitivamente pues, va a guardar el yin, que es la esencia, y la esencia al final y al cabo es lo que va a determinar eso que nosotros hemos conocido como voluntad. Voluntad de vida, voluntad de hacer, voluntad de ser, voluntad. Un acto sostenido, siempre les he dicho, es un acto sostenido a través del tiempo, es un acto constante sostenido a través del tiempo, eso es la voluntad. ¿Sí? Que si tiene o no tiene un propósito, claro, toda la voluntad debería tener un propósito claro en nuestras vidas. A veces no pasa eso, a veces nos levantamos con ganas de no ir al trabajo y nos toca ir y eso es voluntad, es no tener fuerza de voluntad. Pero ¿cuál es tu propósito con ese trabajo que tienes actualmente? ¿Mm? ¿Cuál es ese propósito? Hay que mirarlo un poco más allá. Bueno, bien. Domina la médula. Las médulas dentro de la medicina china son considerados obviamente como órganos extraordinarios. No tienen ni polaridad yin, no tienen ni polaridad yang, pero hablamos mucho de un término que se llama mar de médulas. Siempre tomamos ese concepto que se llama mar de médulas. Es un concepto, por supuesto, muy interesante. Eh, el mar de las médulas, que determina uno, en parte, obviamente, el desarrollo de los glóbulos rojos, como en la medicina occidental, pero quizá el órgano, que lo vamos a ver un poco más adelante, que tiene que ver mucho más con la formación de sangre en la medicina china, es la tierra, ¿no? Es el vaso, eso es importante. Bueno, pero estamos hablando de la médula espinal como fuente origen de algo allá arriba, que es como si floreciera de él mismo, que es el cerebro, ¿no? Sí, florece la médula, el cerebro. ¿Controla los huesos? Pues sí, eso ya lo entendemos, ya lo hemos visto. Tiene mucho que ver con la formación del agua y el agua descrita un poco más, porque estamos hablando un poco del elemento agua, ¿no? El riñón es el gran yin dentro de los 5 movimientos. Tiene que ver un poco más con el desarrollo de huesos dentro de la formación de matriz extracelular, o más bien de lo que realmente va a formar el cartílago. Estoy hablando del cartílago o el tejido mesenquimatoso primario, porque el cartílago al final y al cabo va a ser el tejido primario donde se van a formar los huesos, por ejemplo, los huesos largos, a través de un proceso que se llama osificación endocondral. En español, ¿qué es que primero se forma el cartílago
y después se forma sobre esa base el hueso, para la mayoría de huesos largos, por ejemplo. Y ese cartílago tiene una matriz extracelular que en gran parte está formada por agua. Sí, señores. Miren lo bonito y interesante. Acá hay un concepto muy bonito que es el fuego del riñón, ¿sí? La puerta de la vida, ya lo hemos estado discutiendo mucho, quizá en los capítulos que, perdón, que nos conciernen un poco más a los 5 movimientos, ahí está en el canal de YouTube, pero que definitivamente lo debemos tomar en cuenta. ¿Qué tiene que ver ese fuego del riñón con la voluntad? Uy, todo lo que ustedes quieran. Es quizá para algunos autores, ese fuego del riñón se denomina también fuego ministerial. Y quizá son de las cosas más importantes que hay. O sea, a veces dicen que el fuego ministerial es más importante incluso que el imperial para poner a hacer el funcionamiento de todo el cuerpo. Y quizás sí, así lo sea. Y eso hay que tenerlo obviamente en cuenta. Bueno, pero es ese fuego renal el que nos permite al final y al cabo generar la voluntad del resto de órganos para que trabajen. ¿Sí? Sin ese fuego renal no hay fuego en ningún otro movimiento. Que es que el vaso necesita yang, pero si tú no tienes fuego renal, olvídate. ¿Mm? Por eso, cuando tenemos patologías de esencia de yang renal, tenemos patologías muchas veces concomitantes dentro del yang del vaso. ¿Ok? Un ejemplo. ¿Sí? Pero así puede pasar con todos los elementos. Que es que el fuego del riñón se apaga, el yang riñón se acaba, entonces el yang del corazón, ¿qué pasa? Ah, no, también se acaba. ¿Sí? Porque el fuego renal es supremamente importante. Bueno, domina el metabolismo del agua, claro, por supuesto, tiene que ver con una cosa que se llaman vías de paso del agua, tiene que ver con el control. El yang, la función al final y al cabo del sanjiao depende mucho del yang, en este caso del yang renal, ¿no? Sí, de ese fuego ministerial. Por ende, domina el metabolismo del agua como tal. ¿Ok? Las fallas en riñón determinan la presencia de agua estancada, o sea, edemas, al final y al cabo. ¿Listo? Entonces, por eso es importante. Estructuralmente, cerebralmente, marca, bueno, el instinto de supervivencia al final y al cabo. ¿Sí? Marca el instinto de supervivencia quizá más guiado por el miedo, pero el instinto, bueno, sí, que también tiene que ver el instinto de permanecer como seres humanos, de cuidar el cuerpo, depende también mucho del Po, ¿no? Del Po, vamos a hablar ahorita del Tai Chi, ¿sí? El Po, el alma corpórea que reposa en pulmón, ¿sí? Depende mucho también todo este tipo de cosas. El instinto de supervivencia guiado a través del miedo, ¿sí? El miedo, ¿sí? Pienso yo. Y quizá de las emociones más disfuncionales sean las emociones que golpean fuertemente el riñón, el miedo a la muerte, por ejemplo. ¿Sí? El cerebro en medicina china es difícil de conceptualizar como órgano, se define como órgano extraordinario. Ah, es importante, sí, pero fíjense que dentro de la tradición china no se habla tanto de cerebro como órgano, ¿no? No se tiene tan en cuenta como podríamos nosotros tener en cuenta cerebro dentro de nuestra fisiología común y corriente. Entonces, hay algo interesante que nosotros veníamos hablando un poco y es la estructura cerebral con respecto a la esencia. Y me refiero a que veníamos hablando porque en los tutoriales de embriología era algo que veíamos mucho. En el colegio nos enseñaron que el cerebro, ¿sí? Únicamente eran como neuronas y punto final, como que ahí como que no existía absolutamente nada más. ¿Eso es cierto? No, eso no es cierto, para nada, ¿sí? Para absolutamente nada. Entonces vamos a darnos cuenta que hay unas celulitas que se denominan neuroglía, que son unas células
que van a formar algo muy especial porque ustedes dirían, ¿cómo anatómicamente o embriológicamente yo puedo hacer una relación entre el agua y el fuego? Agua siendo riñón, fuego siendo corazón. Y es que hay unas celulitas que van a ser una especie de barrera entre los vasos sanguíneos muy gobernados por el elemento fuego y en este caso algo acá adentro que son las neuronas, ¿sí o no? Neuronas, las neuronas, ¿ok? O sea, en el colegio nos dijeron existen neuronas y eso es el cerebro, punto final. Pero hay otras células que quizá no hayamos aprendido mucho. Dentro de las otras células, pues esas células que se llaman, que están rodeando, apoyando un poco las neuronas, se llaman neuroglías, así de sencillo. Entonces, es interesante porque esa neuroglía principalmente está formada por unas células que se llaman astrocitos. Por eso la neuroglía en algunos textos de anatomía básicos se le llama astroglía, ¿sí? No neuroglía, porque gran cantidad de esas células se llaman astrocitos y lo que se encargan es de formar una barrera. ¿Una barrera entre qué? Una barrera entre la circulación que llega al cerebro, los vasos sanguíneos, y las neuronas en sí. Esa barrera es supremamente importante para todos los seres humanos y se conoce con el nombre de barrera hematoencefálica. ¿Listo? O sea, la barrera hematoencefálica es como cuando ustedes van en un toll o ustedes van en un sitio donde tienen que pagar para pasar. Acá en Colombia se le denominan peajes, pero es algo así. Entonces esas células están ahí pendientes, entonces la sangre lleva un montón de nutrientes y ella permite, dice, oiga, pase. No, esto no quiero que pase, esto sí, esto no, ¿sí? Por ejemplo, de las sustancias que más pasa es el alcohol. Por eso cuando uno se emborracha termina haciendo cosas que no debería hacer. Pero porque las neuronas pues quedan loquitas por la cantidad de alcohol, porque el alcohol tiene la facilidad de atravesar esa barrera hematoencefálica, ¿de acuerdo? Mm, bueno, para que ustedes lo entiendan. Entonces, ¿qué es llenar el cerebro? Porque acá aparece llena el cerebro, o sea, la esencia es el que llena el cerebro. O sea, el que al final dice uno, bueno, el cerebro es el mar de las médulas al final y al cabo, pero ¿de quién depende? ¿Mm? Esa es muy buena pregunta, Camila. ¿De quién depende? Depende del riñón, en parte, pero nos hemos dado cuenta dentro de las tres capitas del sanduchito que estábamos viendo en los primeros capítulos de embriología en la medicina china, otro video tutorial que les dije al principio que es importante verlo antes de este, las primeras capas ectodérmicas lo que van a formar es esto, las neuronas. Pero al final, ¿qué va a formar o qué va a ser eso que se llama yin dentro de esta capa ectodérmica? Y es cuando se despliega, cuando se repliega, ¿verdad? Esas capitas que yo tengo acá, que hacen parte de la cresta, la famosa cresta neural, al final y al cabo, son unas células que tienen una independencia, una energía ya determinada del yin, que no se van a morir, si se acuerdan, hablábamos un poquito de eso. Todas esas células de la cresta neural representan, las células de la cresta neural representan la energía yin. Pues esas mismas células de la cresta neural van a formar gran parte estas celulitas que se llaman astrocitos, ¿de acuerdo? Entonces, que van a ocupar gran parte del volumen de lo que conocemos hoy, obviamente como cerebro, ¿sí? Hay astrocitos en la sustancia gris, hay astrocitos en la sustancia blanca, ¿sí? Pero van a formar gran parte del tejido que se llama cerebro. Por eso decimos, el yin, cresta neural que deriva las células astrocíticas, va a llenar, entre comillas, el cerebro porque va a ser una gran parte de la estructura anatómica que conocemos el día de hoy como cerebro. De ahí que decimos, por eso el yin, la esencia, miren lo bonito, va a formar de alguna manera el cerebro, pero es por eso. ¿Listo? ¿Ok? Y recuerden, obviamente del tubo neural se va a derivar el resto de células, las neuronas y demás cosas que al final tiene una polaridad muy, muy yang, pero que definitivamente pues va a ser muy, muy importante, muy asociados al Dumai, ¿sí? Al vaso de Concepción. Mm, Otra cosa que nosotros aprendemos continuamente, controla la dirección sexual y la reproducción, ¿sí? Creo que es claro, ¿sí?
creo que es claro, ¿no? Controla la dirección sexual y la reproducción. El yin un poco más allá porque determinamos que mis gustos sexuales no dependen de la genética al final y al cabo, ¿sí? Hay otros factores totalmente diferentes, por eso eh, nuevamente hablamos un poquito de ese video tutorial que hablamos del yin y qué tanto el yin tenía que ver con un mapa genético, por supuesto. Y obviamente, más que nada, y bueno, y por supuesto, tiene que ver con eso que es la esencia al final y al cabo, que es indispensable dentro del proceso de reproducción. ¿Ok? Es muy importante. Ahora, anatómicamente hay algo interesante, fíjense en ustedes, y es ver cómo el riñón, perdón, dentro de la estructura anatómica del riñón, por ejemplo, ¿sí? Los testículos van formándose del mismo sitio y tienen una capacidad para empezar a descender, pero se originan del mismo sitio donde se empieza a originar el riñón. La relación embriológica es supremamente importante para explicar por qué la reproducción, por qué el testículo tiene que ver tanto, ¿sí? En este caso, tiene que ver tanto no, tiene que ver muchísimo, en este caso la estructura anatómica que se llama testículos, por ejemplo, con el riñón. Hay niños que, por ejemplo, el testículo no desciende, ¿m? Que muchas veces está alto, que muchas veces está atrofiado, porque el testículo obviamente tiene que tener cierta posición, mm, obviamente para que pueda los espermatozoides reproducirse y demás, ¿ok? Entonces, miren lo interesante y lo bonito que tiene eso de la medicina china. El riñón, la asociación, por ejemplo, con este factor, que es la reproducción. Hoy en día hemos visto tantos casos tan afectados dentro de la afectación del yin, ¿no? Que eso es, pues, obviamente supremamente importante. Ese tipo de alteraciones se manejan desde la esfera del agua, claro que sí, la mayoría se hacen, sin embargo, pues no dejen otras cosas aparte, sí, que pueden influir fuertemente precisamente en esto. Bueno, y que sí, que definitivamente son así. Bueno, y ya para terminar esta sesión del día de hoy, quiero hablarles un poquito a ustedes de, de esto. Hay una hormona, no, un neurotransmisor muy vinculado, fíjense en ustedes, a la motivación. ¿Sí? Por eso les dije, la motivación quizás sea el factor más importante para tener una cosa que se llama voluntad. No me crean a mí. Lean cualquier libro de psicología o de psiquiatría y se van a dar cuenta que la dopamina, este es el círculo, este es el proceso metabólico, ¿sí? En el cual se va formando dopamina, bioquímicamente hablando. ¿Mm? Ahora, ¿por qué es importante esto que les estoy diciendo el día de hoy? Porque es que el riñón, dice la tradición china, el riñón derecho es un riñón muy yang. Pues sí. Y el riñón yang es un riñón que activa absolutamente todo. Pues sí, muy bien. Sí, así lo entendemos. Pero que se activa, o sea, es como el riñón yang, hagan de cuenta que es como una glandulita, quizá lo podemos asociar, que viene por encima del riñón. Y esa glandulita se llama suprarrenal. La glándula suprarrenal es la glándula que se activa cuando yo estoy en procesos de mucho estrés. Secreto mucho cortisol, pero no solamente secreto cortisol, sino que empiezo a secretar otras cosas adicionales como este neurotransmisor, en este caso que es la adrenalina. Pero miren de dónde se deriva, de la misma dopamina. ¿Sí? O sea, la dopamina, no la adrenalina y el círculo de adrenalina tienen que ver con la activación de un sistema que se llama el sistema nervioso simpático, que tiene que ver con todos mis procesos de alerta, atención, ¿sí? O sea, tiene que ver con una gran energía yang que al final y solo al final me activa el resto de órganos, ¿sí? Me los ponga a trabajar. Es la máxima expresión de una energía yang en el cuerpo.
¿sí? Porque la adrenalina hace unos cambios fisiológicos desde los ojos, ¿sí? Fíjense ustedes, desde los ojos hasta el intestino, el ano y demás cosas, ¿de acuerdo? Pero es gracias a esa misma adrenalina que podemos llevar a cabo ciertos procesos, ¿sí? El miedo quizás son de las cosas que más nos muevan a nosotros eh, para llevar a hacer las cosas, que es muy derivado, fíjense en ustedes, de la dopamina al final y al cabo, ¿sí? Pero es importante eso que estamos hablando el día de hoy. Entonces, ese riñón yang al final y al cabo, que está muy determinado principalmente por la secreción de adrenalina, que es lo que más se secreta en la glándula suprarrenal. La noradrenalina se secreta más a nivel sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Y la noradrenalina es importante para la activación de la glándula suprarrenal y la secreción constante de adrenalina. Pero es la máxima manifestación de una energía yang en el cuerpo. Por eso decimos, cuando estás muy ansioso es porque tienes la adrenalina al 100 y es porque definitivamente esa glándula suprarrenal está disparando como loca, ¿sí? Adrenalina a todo el cuerpo en posición de ataque. Los cuadros de ansiedad son cuadros en los que hay muchas veces calores por insuficiencia, muchas veces calores por exceso, pero al final el calor representa lo que es la energía yang, que al final se manifiesta por un exceso continuo de adrenalina. La acupuntura tiene una función directamente sobre el tallo cerebral de regulación del sistema simpático y parasimpático. De esa manera podemos disminuir la sensación de sudoración, la sensación de ansiedad, del insomnio y demás cosas que están asociados muy a ese pensamiento que todo el tiempo nos está atacando. Por supuesto, mi nombre es Camilo Andrés Pinzón. Para mí es un gusto que estén ahí al otro lado. Les mando un gran abrazo. Espero que estemos aprendiendo mucho, integrando un poco lo que hemos aprendido dentro de la medicina occidental con esto tan lindo que es algo que a ustedes y a mí me encanta, que es la medicina tradicional china. Un abrazo para todos ustedes, por supuesto, y nos vemos la otra semana.